En este video vamos a hablar sobre algunas definiciones que son muy importantes en los aspectos nutricionales. Bueno, vamos a hablar sobre algunas definiciones y vamos a empezar con qué es un alimento, porque lo mencionamos mucho, pero no sabemos muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de alimento. Entonces, por ejemplo, ¿es el té un alimento? ¿Es una gaseosa un alimento? Bueno, según el Código Alimentario Argentino, que es donde están las normas que tiene que seguir la industria alimentaria, se define alimento como toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que ingeridas por el hombre aportan a su organismo los materiales y la energía necesarias para el desarrollo de los procesos biológicos, así como también en esta definición se incluyen otras sustancias que, a pesar de no tener valor nutritivo, son agregadas para mejorar los caracteres organolépticos, como el sabor, la textura de los alimentos, favorecer su conservación, o que se consumen por hábitos o costumbres de la población. Es decir, que engloba todo lo que el hombre pueda ingerir básicamente. Las funciones que cumplen los alimentos a nivel biológico en el cuerpo las podríamos clasificar en tres. Los alimentos que cumplen una función energética, donde la función es justamente proveer el material energético, la energía necesaria para responder el gasto que se produce al afrontar las funciones del organismo. Vivir, moverse, respirar, es decir, todo lo que el cuerpo tiene que hacer para mantenerse vivo, mantener la temperatura corporal, el trabajo muscular, etc. Entonces el organismo obtiene esta energía principalmente de macromoléculas como lo son los hidratos de carbono y los lípidos, y en su defecto de las proteínas. Pero digamos que las proteínas no tienen una función meramente energética. Luego, los alimentos que tienen una finalidad plástica nos dicen que proveen estructuras necesarias para producir y formar tejidos, es decir, sobre todo para el crecimiento y la reparación de los tejidos del cuerpo, es decir, reponer o reparar lo gastado o lo dañado, y en este caso hablamos de las proteínas fundamentalmente. Y por último, podríamos decir que las funciones de los alimentos reguladores es suministrar sustancias que son necesarias para llevar a cabo funciones orgánicas, y en este caso estamos hablando de las vitaminas y los minerales, es decir, los micronutrientes. Hablamos de alimento y después de esa palabra alimento se derivan muchísimos términos que se relacionan con la palabra alimento. Por ejemplo, el término de el alimento fuente. Se considera alimento fuente de un principio nutritivo a aquel o aquellos alimentos que lo poseen en mayor cantidad, que están disponibles para su absorción, pero que además sean alimentos consumidos comúnmente por la población, que sean accesibles y que estén disponibles. Es decir, cuando yo quiero pensar un menú para una población y quiero que ese menú tenga un gran contenido de hierro, por ejemplo, tengo que pensar en un alimento fuente. El alimento fuente va a ser un alimento que lo contenga en gran cantidad, como por ejemplo la carne. Pero a su vez, yo tengo que ver si la población para la que voy a preparar ese alimento no es vegetariana, por ejemplo. Entonces ahí no cuadraría la definición de alimento fuente, porque además de contener el principio nutritivo en gran cantidad, tiene que ser consumido justamente por esa población, sea por hábito, por costumbres, por creencias, por lo que sea. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Lo mismo nos sucede, por ejemplo, con las fuentes de zinc. Si yo digo, un alimento fuente de zinc son las ostras, ahí estoy en un error. ¿Por qué? Porque aunque la tienen en gran cantidad, en nuestro país no es un alimento que sea accesible para toda la población. Entonces, cuando uno habla de alimento fuente, nos referimos básicamente a los que contienen nutrientes en gran cantidad, pero que además la población los consume porque tienen acceso, porque están disponibles y demás. Otro concepto que involucra un poco la palabra alimento es el de el producto alimenticio. Es todo alimento que es resultante de una manipulación industrial, es decir, no es un alimento natural. Sufrió cambios durante un proceso de producción tecnológico donde cambia sus características
físicas. Entonces, ejemplos pueden ser el queso, el yogur, la manteca, es decir, ya no son alimentos propiamente dichos, sino que son más bien productos alimenticios. Después, otra definición que tenemos que tener en cuenta es el concepto de alimentos protectores. Este grupo de alimentos, los alimentos protectores, son aquellos que, por la cantidad y calidad que tienen, es decir, las dos cosas de proteínas, vitaminas y minerales, al ser incorporados en la dieta en cantidades suficientes, lo que hacen es proteger al organismo de una enfermedad por carencia. Y acá podríamos citar, por ejemplo, las carnes magras, la leche, las verduras, las frutas, es decir, son alimentos que protegen al organismo de tener alguna carencia. Otro concepto relacionado con la alimentación que ustedes pueden encontrar en la bibliografía en muchos lugares es el de el alimento funcional. Se puede considerar un alimento como funcional si se demuestra científicamente, y acá unas grandes comillas a lo de científicamente, porque hay muchos alimentos a los que se les atribuyen propiedades mágicas, como por ejemplo que el limón quema grasa. Pero esto no está demostrado científicamente y por lo tanto no podemos decir que el limón es un alimento funcional. Entonces, mucho hincapié en lo de científicamente, y entonces si está demostrado científicamente que beneficia una o varias funciones orgánicas, mejorando el estado de salud general y reduciendo el riesgo de padecer ciertas enfermedades. Es decir, todo eso tiene que cumplir un alimento para ser considerado funcional. La mayoría de los alimentos funcionales que elabora la industria alimentaria son destinados a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Pueden ser, por ejemplo, leches fermentadas con fitoesteroles que existen en el mercado, también a la prevención del cáncer, a la mejora de la función intestinal, donde también vienen alimentos con fibra, o al fortalecimiento del sistema inmune. Pero acá hay dos grandes figuras que se pueden dar en cuanto a los alimentos funcionales, y es que el alimento esté enriquecido o fortificado. La diferencia entre ambos conceptos radica en que en algunos de los dos es obligatorio ese enriquecimiento. O sea, el alimento enriquecido es un alimento al que se le adiciona uno o más nutrientes, pero es por ley. En cambio, en el fortificado no es por ley, sino que muchas veces es una estrategia de marketing de la industria alimentaria. Entonces, dentro del alimento funcional, los enriquecidos se puede decir que es cuando hay adición de nutrientes esenciales para restablecer algo que se haya perdido en el procesamiento de ese alimento, o como una medida de salud pública para mejorar la calidad nutricional en el suministro de alimentos. Por ejemplo, en Argentina es ley enriquecer las harinas y enriquecer también la sal con yodo. Entonces, estos son ejemplos claros de alimentos enriquecidos. Por otro lado, los alimentos fortificados, según FAO o OMS, la fortificación consiste en agregar uno o más nutrientes esenciales, pero que no tiene que ver con que alguien se los imponga, sino que la industria lo hace porque quiere. Y otra característica es que ese nutriente con el que es fortificado el alimento puede ya estar contenido en el alimento o no, o puede ser agregado oportunamente con el propósito de prevenir o corregir alguna enfermedad. Esta fortificación de los alimentos constituye un enfoque de salud pública para aumentar de alguna manera la ingesta de algún nutriente en una población blanco. La fortificación de alimentos se utiliza en muchísimos países, y los productos que más se utilizan en estas fortificaciones son el arroz, la harina, pan, leche, productos lácteos que están fortificados con vitaminas, con hierro. Después también la margarina es fortificada con vitaminas liposolubles, la sal, el azúcar,
También vienen tés que están fortificados con vitaminas y jugos también o bebidas que vienen fortificadas y que muchas veces van destinadas a poblaciones en particular. Por ejemplo, bebidas a base de soja que vienen fortificadas con alguna vitamina y van dirigidas a una población vegetariana. Ese sería uno de los ejemplos. Siguiendo con las definiciones y avanzando un poquito más hacia el interior del alimento, nos encontramos con que los alimentos contienen nutrientes. Entonces, nos toca definir ahora qué es un nutriente o un principio nutritivo. Es decir, si en la bibliografía leemos nutriente o principio nutritivo, ambas cosas son lo mismo. Los nutrientes son las sustancias integrantes normales del cuerpo humano y también de los alimentos, cuya ausencia o disminución por debajo de un límite mínimo durante un periodo de tiempo produce una enfermedad por carencia. Se pueden clasificar a estos nutrientes o principios nutritivos teniendo en cuenta las necesidades diarias de cada persona, que serían las recomendaciones nutricionales cuando los llevamos a nivel poblacional, clasificándolos en macronutrientes, cuando el cuerpo requiere una gran cantidad de estos, y entonces los macronutrientes son los carbohidratos, que son fuente de energía, las proteínas, que forman los órganos, las hormonas, la piel, es decir, tienen una función estructural, intervienen en el crecimiento y en el desarrollo, reparan tejidos en caso de haber sido dañado, y las grasas, que proporcionan el doble de energía que los demás, pero que también tienen alguna que otra función estructural. Por otra parte, tenemos los micronutrientes, que se llaman así porque el organismo los necesita en menor cantidad. Y en este caso nos vamos a encontrar con las vitaminas, que son, como mencionamos anteriormente, reguladoras de múltiples procesos y que tienen funciones específicas dentro del organismo, y que sus carencias pueden hacer aparecer una enfermedad justamente por carencia. Y lo mismo nos sucede con los minerales, que forman parte del organismo, en algunos casos a nivel estructural, como el calcio en el hueso, y algunos tienen función reguladora también, y su carencia produce una enfermedad. Recordemos, como en un apartado, que el té, el mate cocido y el café no nos proporcionan ningún nutriente. Una vez definido lo que es un nutriente, vamos a hablar de nutrientes esenciales, porque cuando estudiemos estos grupos de macronutrientes van a aparecer algunos que se denominan esenciales. Entonces, el término esencial se refiere a cualquier nutriente que el cuerpo no puede producir o que produce en cantidades que no son suficientes para satisfacer las demandas fisiológicas. Entonces, debe suministrarse preformado por los alimentos. Eso nos habla la palabra esencial, que sí o sí lo tenemos que incorporar en la alimentación. Un nutriente no esencial puede sintetizarse en el cuerpo en una cantidad suficiente, pero la realidad es que todos los nutrientes son fisiológicamente esenciales, es decir, el cuerpo humano no puede fabricar sus propios nutrientes, ya que no hace la fotosíntesis. Entonces, el término nutriente no esencial es confuso y más bien habría que utilizar el término esencial no dietético, es decir, que el cuerpo puede llegar a producirlo a partir de otro componente y no es necesario que se incluya sí o sí en la dieta. Algunos nutrientes que son no esenciales o no esenciales en la dieta pueden tornarse con el tiempo en esenciales o indispensables durante una enfermedad o el estado de desarrollo donde el cuerpo no alcanza a fabricar para reponer las demandas que tiene un metabolismo acelerado, por ejemplo, en una etapa de crecimiento. Algunos nutrientes entonces aparecen como esenciales en esos momentos y los vamos a denominar esenciales con condiciones o indispensables con condiciones. Algunos ejemplos son aminoácidos como la taurina. Para terminar un poco con este símil glosario que estamos armando, nos faltaría definir una palabra que también tiene algunos cuestionamientos, que es la palabra dieta. ¿Por qué? Porque generalmente confundimos la dieta
con una persona que quiere bajar de peso. En realidad la dieta se define como el conjunto y las cantidades de alimentos o mezclas de los alimentos que se consumen habitualmente. Es decir, todos tenemos una dieta, ya que todos seguimos un patrón alimentario día a día. Aunque también muchas veces la palabra dieta puede hacer referencia a un régimen que en determinadas circunstancias realice alguna persona que esté sana, que esté enferma o que esté convaleciente y que se apliquen algunas medidas al acto de alimentarse o de ingerir líquidos. Pero en general podríamos decir que todos llevamos a cabo una dieta. La dietética es la ciencia que estudia la forma de proporcionarle a cada persona o grupo de personas los alimentos que son necesarios para su adecuado desarrollo. Y acá estamos hablando de personas que sean sanas también. Entonces la dietética es la que estudia sintéticamente las dietas que llevan a cabo las personas, interpreta y aplica los principios y los conocimientos científicos de la ciencia de la nutrición y elabora una dieta o propone una dieta que sea adecuada tanto para el hombre sano como para el hombre enfermo. En el caso de ser para una persona enferma, se utiliza el término dietoterapia. Es decir, se realizan algunas modificaciones en la dieta para tratar de corregir algunos problemas que pueda haber en la salud de la persona. Pero a su vez, la dietética, en esto de que propone una dieta adecuada, se encuentra con algunos fundamentos. Uno de ellos es que esa dieta tiene que estar adaptada a las recomendaciones y a los objetivos nutricionales más actuales que tenga esa población y que también esa dieta considere el contexto sociocultural al que va dirigido, los gustos, las costumbres, las posibilidades para que sea lo más personalizada posible y de esa manera se cumpla el objetivo, es decir, que la persona realmente pueda tomar esas recomendaciones y llevarlas a la práctica y con el tiempo pueda transformarlas en un hábito. Bueno, acá terminamos esta clase con estas definiciones, espero que las puedan repasar y retener y nos vemos en la próxima clase.